Pensamiento filosófico de la antigua Grecia en la vida cotidiana. ¿Cuál es el pensamiento filosófico de la antigua Grecia y cómo lo aplicamos en nuestra vida? La filosofía, que puede ser considerada inútil, orienta racionalmente al hombre en el mundo en el cual toma decisiones constantemente, elevándolo a su plenitud como ser racional. El pensamiento filosófico busca el principio de todas las cosas y sus causas, basándose en verdades comprobadas, puesta la confianza en la capacidad de la razón para encontrarlas. Yo soy Lisbeth González y esto es Camino hacia la Filosofía Griega Antigua, el podcast. ¿Qué tal, mis estimados? Sean muy bienvenidos a este podcast. Oigan, hoy estamos acompañados de nuestros invitados. Ellos son el profesor Alejandro Chin, la licenciada Paola Mortera y la profesora Joana González. Buenas tardes. Oigan, hoy el tema central será sobre el pensamiento filosófico de la antigua Grecia y cómo lo llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. Licenciada Paola, ¿nos podría explicar cómo surge el pensamiento filosófico en Grecia? Sí, claro. El pensamiento filosófico nació en la antigua Grecia, donde se llamaba ocio creador al tiempo libre que se utilizaba para buscar respuestas a través del intelecto. La filosofía griega es un periodo de la historia de la filosofía, comprendido aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental en la zona de Jonia a principios del siglo VI a.C. hasta la invasión de Macedonia por los romanos en 149 a.C. En ocasiones, también se denomina filosofía clásica o filosofía antigua, si bien ese periodo puede incluir también la filosofía romana. La filosofía griega se puede dividir en tres subperiodos: el de la filosofía presocrática, que va de Tales de Mileto hasta Sócrates y los sofistas; la filosofía griega clásica, Platón y Aristóteles; y el periodo post-aristotélico o helenístico. A veces se distingue un cuarto periodo que comprenda la filosofía cristiana y neoplatónica. Se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente, por haber sido quien intentó la primera explicación racional a distintos fenómenos del mundo de la que se tiene constancia en la historia de la cultura occidental. En su tiempo predominaban aún las concepciones míticas, pero Tales buscaba una explicación racional, lo que se le conoce como el paso del mito al logos, donde la palabra griega logos alude en este contexto a razón, uno de sus significados en castellano. Es muy probable que haya sido uno de los primeros hombres que llevaron la geometría al mundo griego, y Aristóteles lo consideraba el primer filósofo de la naturaleza. Muchas de estas ideas parecen provenir de su educación egipcia. Igualmente, su idea de que la Tierra flota sobre el agua puede haberse desprendido de ciertas ideas cosmogónicas de Oriente Próximo. Permítanme presentar al profesor Alejandro Chin y él nos dirá una de las principales aportaciones de Mileto. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes y por lo que ya he mencionado, yo voy a explicar las principales aportaciones de Mileto. Bueno, empezamos. Mileto pronosticó un eclipse que tuvo un sitio en el año 585 a.C. y fue capaz de calcular la distancia de un navío en alta mar desde observaciones tomadas en 2 puntos. Los humanos han evolucionado desde otros animales cuyos descendientes son más en forma que en alma, como por ejemplo las escenas de Pornhub y la realidad con las que están enfocadas. La ciencia entre los milesios era más fuerte que su filosofía, mas incitó a la observación que en muchos pensadores siguientes y asimismo fue un buen estímulo para acercar de una forma racional muchas de las preguntas tradicionales que anteriormente habían sido respondidas por medio de la religión y la superchería. Pitágoras está considerado uno de los pensadores jónicos más fuera de la escuela de Mileto. Su enfoque combina la ciencia con las creencias de tipo religioso, algo que habría ocasionado horror en la escuela de Mileto.
Su filosofía tiene una dosis de misticismo, seguramente una repercusión de la tradición órfica. Matemáticas en el sentido de los razonamientos deductivos demostrativos. Empieza con Pitágoras, que es reconocido como el creador de la formulación matemática, como el teorema que establece que el cuadrado del lado más largo de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. El argumento deductivo desde las premisas generales semeja haber sido una innovación de Pitágoras. Y ahora con ustedes la profesora Joana González. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El atomismo. El atomismo empezó con la discípula de Mileto y Demócrito de Fundera. Entre las viejas escuelas, este enfoque es el más próximo a la ciencia moderna. Se pensaba que todo estaba compuesto por átomos y que los átomos son indestructibles y físicamente indivisibles hasta los ojos de las personas. Eran los deterministas escritas que pensaban que todo sucede conforme a las leyes naturales y los cosmos. Afirmaron que no tenían ningún propósito y no es más que una mezcla de átomos infinitos siendo barajados conforme a las reglas naturales indiferentes. Lo interesante de estas escuelas es que se trató de comprender el cosmos de la forma más objetiva posible y reducir el mínimo de las desviaciones intelectuales en favor de los prejuicios culturales y místicos. La democracia dejó a todos y cada uno de los ciudadanos libres para hacer parte de la resolución esenciales de estos problemas. Es importante entender que la filosofía se trata de la vida cotidiana. No es solo un estudio académico, es una manera de entender nuestra propia existencia y esto es clave para todos. Todos tenemos una filosofía, está implícito. No hay forma de vivir una vida como seres humanos sin tener una filosofía que encierra ideas muy generales de quién soy, quiénes son los otros y cómo fueron las acciones en el pasado y cómo serán en el futuro. Así que la idea de que la filosofía se puede aplicar en la vida cotidiana no es tan así, sino que la filosofía ya está ahí. Siempre estuvo con nosotros y solo debemos tener en claro dónde está y cuándo sucede. Un ejemplo puede ser una frase muy común. Estoy seguro de que todo estará bien. ¿Qué significa estar seguro? ¿Cómo sabemos que está seguro? ¿Existen las razones? ¿Cuáles son las instancias que te hacen decir que todo estará bien? ¿Hay algún antecedente que funcione como guía en la historia? Así que en estas 6 palabras puedes tener una idea muy general de quién eres, en qué crees y de qué se trata lo que dices. En cualquier conversación que tenemos podemos descifrar esto muy fácilmente. El griego de entonces se preocupaba por básicamente las mismas cosas que el hombre actual. Es más, en Grecia fue donde se inventó la democracia, lo que significa que en Atenas la política y la vida pública empezó a ser un asunto de buena parte de la población. Los ciudadanos, la polis, no solo de unas élites cerradas y minoritarias. Eso significa también que conocieron las elecciones, los votos, las campañas y la demagogia y la corrupción que ya constituía un quebradero de cabeza para los ciudadanos. Los héroes del libro, tiempos de magos, el gran decenio de la filosofía del año 1919 al 1929. 4 filósofos de los años 1920 son muy especiales por lo que para ellos la conexión con la vida cotidiana, los problemas diarios, las relaciones amorosas y las dificultades monetarias estaban muy atadas al desarrollo de sus ideas filosóficas. Y es por esto que fueron filosóficos en el verdadero sentido, por lo que para ellos no había separación entre la ciencia y su propia existencia. Ellos evitaron esa división y reforzaron las conexiones que son tan importantes para la filosofía. Hablar de la vida cotidiana desde la filosofía pareciera un asunto trivial, escurridizo, sin sentido propio, o quizás para discutir en una charla de una cafetería, que constituyen una imagen típica de la vida ordinaria, de la vida de cada día,
y de donde los hombres y las mujeres nos vemos involucrados de manera natural, porque esta continuidad que nos influye discurre tranquilidad o asesoramiento en nuestra propia vida. Eso es lo común para cualquier ser humano, incluidos los hombres de la ciencia, los filósofos y los artistas. Por lo que planteo la siguiente pregunta. ¿Es posible abordar desde la filosofía un problema así? Particularmente no encuentro una objeción alguna razonable, ni teórica, ni práctica, a un planteamiento de este estilo. Sé que por los siglos el tema de los problemas de la vida cotidiana fue ignorado formalmente como objetivo de consideraciones culturales y consecuencialmente de reflexión filosófica. Se pensaba explícita o implicadamente que una vida así no merecía ser incorporada entre los modelos de la vida o marcos de referencia colectivamente mejores buscados por casi todos los seres humanos, y entre los que se encontraban ahora también los de la ética del honor y del poder, de la fama y la riqueza, el predominio de la razón y de la ciencia, etc. Por último, también se puede reflejar en el mundo cristiano durante los siglos y el apartamiento del mundo por motivo casi siempre ascético y religioso. El universo hacía hablar de la vida ordinaria, como queremos hacerlo aquí, careciera y puede carecer de sentido. Bueno, muchas gracias. Que tengan linda tarde. Y esto sería todo por este capítulo. Agradezco a mis invitados por compartirnos todo este conocimiento. Y bueno, mis estimados, eso fue todo acerca de la plática con el profesor Alejandro, la licenciada Paola y la profesora Joana. Espero y hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros. ¡Hasta la próxima!